Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más sobre programación en Python. Hasta ahora hemos visto la introducción a la programación en Lisp en cuanto a las funciones char y cdr, que eran las que proporcionaba este lenguaje de programación para el manejo de listas. Ahora vamos a ver las siguientes funciones que hacen que se pueda manejar todos los problemas, digamos, o sea, puedan abordar todos los problemas que tienen que ver con datos, incluyendo bases de datos, con las famosas tres funciones map, filter y reduce. De acuerdo, la idea de Lisp, al solo permitir lambdas, es que todo se puede hacer mediante tres funciones. Y esas funciones son map, filter y reduce. Map, filter y reduce permitirían hacer cualquier tarea, pero sobre todo relacionadas con el manejo de datos o de bases de datos. Vamos a empezar por la primera. Map acepta una lista y una función y devuelve una lista a la que en cada elemento se le ha aplicado f. Es decir, que si tenemos map 1, 2, 3 y lambda x por 2, esto sería la llamada a map, lo que nos va a devolver es la lista 2, 4 y 6. Esa es la idea. La primera dificultad es cómo recorremos la lista. Y la segunda dificultad es cómo ir almacenando elementos en la lista si al fin y al cabo no se pueden hacer asignaciones en una lambda. La única manera de hacerlo es mantener un recorrido mediante recursividad. ¿Cómo podemos hacer un recorrido mediante recursividad? Bien, podemos hacer, por ejemplo, la función identidad, que devuelve, dada una lista, va a hacer un recorrido proporcionando el elemento más, o sea, concatenándolo con el resto de la lista. Entonces, si es la lista vacía, lo que va a hacer es devolver la lista vacía. En otro caso, lo que va a hacer es devolver el char de L concatenado con identidad del CDR del resto de la lista de L. Así que identidad de 1, 2, 3 debería devolvernos efectivamente 1, 2 y 3. Lo que pasa es que he olvidado, vamos a ver. Bien, sí, aquí hay que concatenarlo, pero como este es un solo elemento, bueno, vamos a ver. Como esto es un solo elemento, hay que encerrarlo entre corchetes. Bien, ahora la llamada a identidad efectivamente nos devuelve la misma lista, 1, 2 y 3. En las funciones recursivas tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. La primera, el caso base, y la segunda, el caso normal o el caso regular. El caso base es este: cuando se llega al final de la lista o cuando se pasa una lista vacía, simplemente se devuelve la lista vacía. Y el caso normal es tomar el primer elemento de la lista y concatenarlo con la llamada a la función y el resto de la lista. Es decir, que dada una lista como la que teníamos de 1, 2 y 3, la primera llamada va a ser concatenar 1 con identidad de 2 y 3. Y esto se va a descomponer a su vez en concatenar 2 con la identidad de
la lista 3. Y finalmente 3 con la identidad de la lista vacía, que es la propia lista vacía. Con lo cual ahí termina la recursividad, se retroceden las llamadas recursivas haciendo las sustituciones y al final tenemos la lista que deseamos, que es en este caso simplemente la misma lista exactamente que pasamos por parámetro. De acuerdo, lo que vamos a hacer ahora entonces es aplicar esto, pero con la función map. ¿Cómo podemos hacer para pasar una lista y una función y obtener un resultado aplicando a cada uno de los elementos de la lista esa función? Ya sabemos cómo ir añadiendo elementos a la lista. Eso es como hemos hecho la identidad. Y bien, lo que es aplicar la función a cada elemento de la lista es muy sencillo. Así que vamos a crear map. Voy a crearlo aquí. Lambda de L, F. El caso base es que la lista esté vacía. Si no, lo que podemos hacer es ya directamente el caso regular, y es que concatenamos f del car de L. Esto tenemos que meterlo entre corchetes, más map concatenado con map del CDR de L. Bien, es lo mismo que la función identidad, lo que pasa, la única diferencia es que aplicamos f al car de L. Vale, vamos a recargar, a reiniciar, mejor dicho, el terminal de Python. From lambdas import car cdr map. De acuerdo, entonces si llamamos a map con una lista 1, 2 y 3 y la función pues doble, la que vimos antes, deberíamos obtener 2, 4 y 6, a no ser que haya algún tipo de error como está pasando aquí. Bien, sí, correcto, necesitamos pasar la función, el parámetro de la función f, cuando aquí solo hemos pasado la lista. De acuerdo, entonces aquí, bien, esto es correcto, y aquí tenemos que pasar la lista y f. Eso es. Vamos a volver a hacer el import y llamamos a map con 1, 2 y 3 y la función doble y obtenemos 2, 4 y 6. Muy bien, la siguiente función que tenemos con la que tenemos que trabajar es la función filter. La función filter acepta una lista y una función y lo que hace es devolver una lista con aquellos elementos, solo aquellos elementos para los cuales f ha devuelto true. Así que si llamamos a filter con 1, 2 y 3 como lista y la función lambda que acepta un elemento y devuelve x porcentaje 2 igual a 0, lo que deberíamos obtener sería la lista que solo tiene el elemento 2. ¿Por qué? Pues porque solo el elemento 2 es par. Lo que estamos pasando es una función lambda que devolverá true cuando el elemento es par. X porcentaje 2 es el módulo 2, solo será 0 el módulo 2 cuando el elemento sea par. Bien, tenemos que hacer algo parecido a lo de antes, pero con una pequeña vuelta de tuerca. Es decir, solo tenemos que concatenar en aquel caso en el que la condición, o mejor dicho, la llamada a la función del car de L devuelve true. Y si no, no concatenamos. Así que, bueno, el caso base va a ser el mismo.
Nos queda entonces concatenar el car de L con el filtrado del CDR de L con la función f si f de car de L. Y si no, no tenemos que concatenar el car, es decir, el car solo se concatena cuando, el primer elemento, el car, solo se concatena cuando la llamada a la función f ha devuelto true, si no, simplemente retornamos el filtrado del resto de la lista. Eso es. Bien, vamos a comprobar si funciona. Vamos a importar las funciones. Vamos a probar este mismo caso, filtrado de la lista 1, 2 y 3 cuando le pasamos una función que devuelve true cuando el parámetro es par. Efectivamente solo nos devuelve 2 porque es el único elemento par de la lista. Vamos a simplemente por probar meter más elementos en la lista y entonces efectivamente obtenemos solo aquellos elementos que son pares. Bien, como os podéis imaginar, entonces efectivamente map y filter son muy interesantes cuando queremos manejar datos. Podemos filtrar los datos, podemos modificar los datos, etc. La función que falta es reduce. Reduce lo que hace es, como su nombre indica, reducir una lista utilizando una función. Por ejemplo, si pasamos una lista de enteros y pasamos una función de suma, lo que estaríamos haciendo es reducir la lista sumando todos los elementos en ella. Es decir, que al final lo que nos devuelve el reduce es un valor. Si pasamos 1, 2 y 3 y la función lambda es x más y, lo que nos devuelve al final es 1 más 2 más 3, 6. Esa es la idea detrás de reduce. Aquí tenemos que tener en cuenta un pequeño problema, y es que dependiendo de la función que vayamos a pasar a reduce, vamos a necesitar un elemento base, digamos, u otro. Por ejemplo, efectivamente, si la función que le pasamos a reduce es la suma, ¿vale?, el elemento base sería 0, pero si la función que le pasamos a reduce es la multiplicación, el elemento base que debemos pasarle es un 1. Aquí sería valor base 0 y aquí sería valor base 1. ¿Por qué? Pues porque tenemos que pensar en términos de recursividad. En términos de recursividad tenemos el caso normal y el caso base. En el caso base tenemos que devolver algo cuando la lista está vacía. Cuando la lista está vacía no podemos aplicar una función que que acepte dos parámetros. Así que tenemos que pensar en un valor base que sea correcto como valor de partida para, bueno, en el primer caso para hacer las sumas y en el segundo caso para hacer las multiplicaciones. Así que vamos a ello. Sería reduce L, f, valor base igual a lambda. Lo he puesto como si fuera una función normal. A ver. Lambda f valor base, y se devuelve el valor base si el tamaño de L es 0
Si no, lo que hacemos es llamar a f del car de L como primer parámetro y reduce cdr de L, el resto de la lista, coma, la función f y el valor base como caso regular. Así se entiende mejor. Entonces devolvemos el valor base cuando la lista está vacía, que es lo que estábamos hablando antes, y llamamos a la función que tiene que aceptar dos parámetros, si no es imposible deducir nada, claro. Como primer parámetro pasamos el primer elemento de la lista y como segundo parámetro pasamos el resultado de llamar a reduce con el resto de la lista, la misma función f y valor base. Así que vamos a reiniciar, vamos a importar de nuevo y vamos a copiar el código para invocar a reduce con una suma. Y podemos hacer lo mismo con una multiplicación y pasándole 1, que es y en este caso devuelve el mismo resultado, claro. Que es como decía, es el valor base. Si no pasamos un valor base adecuado, pues no obtenemos lo que esperábamos, claro. Otra opción sería utilizar el car de L como caso base, pero en ese caso tenemos que plantearnos si el número de elementos es par o impar, en fin, la complejidad de la función aumenta bastante. En cualquier caso, esto es todo por este vídeo. Hemos visto las lambdas en Python, la forma de crear funciones lambda, que son, como hemos visto, la fundación de los lenguajes de programación funcionales, parte del paradigma de programación declarativo, y cuya base es el cálculo lambda. De ahí que Python haya utilizado este identificador o este delimitador como sintaxis para crear las funciones lambda. Funciones lambda que tienen la gran ventaja de que se pueden crear como una expresión y de hecho, precisamente por eso, también se pueden pasar como parámetro. Como os decía, esto es todo por este vídeo. Adiós.